Hola, bienvenidos a todos. Estamos en este espacio de TradingView Streams con el equipo de Bien Vista. Vamos a conversar un poco con ellos desde el punto de vista fundamental, cómo interpelar, cómo analizar el mercado argentino. Hay alguien que está ahí, creo que tiene un sonido de fondo, si se puede mutear, chicos. Bien Vista es un equipo que lleva casi 10 años juntos. Ellos trabajan, tienen sus actividades principales también y analizan los activos y el mercado argentino desde el punto de vista fundamental. Es muy rico tenerlos porque quizás es una técnica que nosotros un poco en TradingView no vemos a diario, vemos mucho los gráficos y bueno, es muy interesante tenerlos. Está conmigo Nicolás, Martín y Rodolfo. Vamos a empezar primero, si te parece, con Nicolás. Ellos tienen una presentación, pero queríamos entender desde el punto de vista de un inversor que sigue los mercados, quizás sigue acciones de Estados Unidos o de sus propios países. TradingView es una plataforma con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Cómo podemos empezar a analizar una acción argentina para poder definir o poder prestarle atención en el próximo tiempo, ya que tenemos un crecimiento de casi el 20% en el año del Merval? Adelante, Nico, cuando quieras. Estamos viendo la presentación. ¿Tienes muteado el micrófono? Estás muteado, Nico. Sí. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí. Sí, quizás la podés poner en modo presentación y la vemos mejor. Sí, vamos. En eso estoy. Bueno, les cuento un poco qué es Argentina en números y lo vamos a separar en Argentina en buenos números y Argentina en malos números, ¿sí? Es muy común en el mercado de capitales que se hable mal de Argentina, lo sabemos por distintas razones que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, pero me gustaría empezar mostrándole algunos números para que entiendan qué es lo bueno que tiene este país y después mostrarles la parte negativa, cómo termina afectando al mercado de bonos y acciones. Argentina es un país de 47 millones de habitantes, está 31 a nivel mundial en cantidad de población, es el territorio en cantidad de extensión, el octavo territorio a nivel mundial. En PBI tenemos 500 mil millones de dólares, que sería el puesto 26 a nivel mundial. Como se ve acá, el ranking mundial de producción y exportaciones, somos el país, el tercer exportador de soja, el primero de harina de soja, el primero en aceite de soja, con un market share muy importante a nivel mundial, el tercero en maíz, el séptimo en trigo y el quinto en carne. Muchos conocerán la carne argentina, donde tenemos realmente una participación muy buena a nivel mundial. Y después otro dato interesante es que el Distrito Federal, digamos, la parte concentrada, donde mayor densidad tiene el país, tiene una población de 3 millones de habitantes, que es la famosa ciudad de Buenos Aires. En los rankings internacionales está número 1 a nivel Latinoamérica en calidad de vida y concentra buena parte de todo lo que es la actividad social, de todo lo que es Buenos Aires completo como provincia, teniendo, por ejemplo, dentro la universidad más importante del país, que a su vez está rankeada como número 1 en Latinoamérica con 300.000 alumnos y puesto 65 en el ranking de universidades. Digamos, es un país que tiene, es verdad, mucha relación con el campo, que tiene igual una estructura económica diversificada, a pesar de eso, al interior, pero en lo que es el mercado exterior, o sea, en el flujo de divisas, o sea, intercambio comercial, claramente tiene un peso muy específico en todo lo que es el sector agropecuario. Pero bueno, eso es en grandes números la situación de Argentina actualmente, y ahora pasamos un poquito a ver algunos indicadores macroeconómicos que hablan de algunas dificultades que está teniendo el país actualmente, que son bastante conocidas a nivel internacional, así que vamos a ir pimponeando un poco algunos números para que se entienda la situación actual, ¿sí? En esta primera presentación, slide, lo que estamos viendo es que claramente uno de los mayores problemas que tiene el país es la inflación. Nosotros hoy actualmente, en el mes pasado, sí. Perdón, me parece que en la presentación hay un delay. No sé si está viendo en pantalla completa. Quizás podés Sí, sacar la barra de herramientas arriba y agrandar la imagen y lo vamos a ver un poquito mejor.
Bueno, a No sé si ver. tenés otro monitor adicional vos, estás compartiendo monitor en otra pantalla. No, estaba, justamente no lo quise hacer, pero voy a compartir toda la pantalla directamente para evitar eso que está pasando. Déjenme volver a compartir entonces. Así se alcanza a ver bien. Sí, por las dudas, vamos a ver, que vean lo mismo que estoy viendo yo y de esa forma evitamos problemas. Genial, gracias. A los asistentes del vivo lo van a poder ver a través del canal de stream y también puede dejar sus preguntas que lo vamos a estar viendo con Álvaro y se las trasladamos a los chicos. Bien. Bueno, como les decía entonces, uno de los principales esfuerzos o problemas que está teniendo el país que afrontar es la alta inflación, donde ahí se está viendo, sí, ¿no? Sí, Perfecto. le pueden dar a ocultar ahí, Donde, abajo donde pone ocultar, y así no se ve digamos, ese tab de Google. Ahí un poco a la derecha, en el centro, no sé si lo ve. perdón, sí, estás viendo Ese de- ahí va. Gracias. Entonces, la inflación actual anualizada del mes pasado fue el 83% anual. Si bien ahora muchos países están teniendo inicialmente problemas de inflación, fíjense que nuestra inflación mensual de septiembre fue 6 puntos, o sea que en realidad un problema que es un problema anual o semestral para distintos países actualmente es un problema que para nosotros es todos los meses, ¿sí? Eso obviamente termina impactando a nivel de la pobreza en el país y termina impactando esta inflación que tenemos como un problema endémico, como se ve acá, que viene desde ya varios años anteriores, genera también un trastorno de crecimiento que nos arroja un promedio de crecimiento de las últimas 2 décadas cercano al 2%, que es bajo para lo que es un crecimiento mundial, digamos, ¿no? Rodo, no sé si querés contar un poco el tema de los pasivos monetarios del Banco Central, que vos sos bastante conocedor en la materia. Bueno, digamos, el gobierno desde hace bastante tiempo viene sustentando el déficit fiscal mediante emisión de moneda. Y no solo el déficit fiscal primario, sino mucha parte del déficit fiscal total, o sea, el pago de los intereses de la deuda en pesos, se financia con emisión monetaria. Y lo que hace el Banco Central es, al mismo tiempo que emite, rescatar ese excedente de emisión que no tiene su correlato en una demanda genuina de pesos, mediante letras del Banco Central, hoy LELIQs, en su momento eran LEVAX, pero bueno, son instrumentos que lo que hacen es sacar pesos de circulación del mercado. Entonces, cuando uno mira el crecimiento de la base monetaria, o sea, de la cantidad de billetes y monedas que hay en circulación en la economía, tiene un crecimiento interanual que hoy está bastante por debajo de lo que es la inflación. Si mal no recuerdo, está cercano al 40% de crecimiento en el año, contra una inflación que va en torno al 70% anual. Y eso es en buena medida porque los pasivos monetarios crecieron muchísimo. O sea, todas estas letras y toda esta deuda del Banco Central que tuvo que emitir para reducir la cantidad de pesos que hay circulando, hacen que tenga una contingencia de emisión futura, digamos. Emite menos hoy, pero en algún momento esas letras las va a tener que pagar y va a tener que emitir más en el futuro. Así que bueno, esa es un poco la situación del Banco Central, que tiene una hoja de balance bastante complicada, con reservas bastante exiguas, por, bueno, distintos problemas, el cepo, una balanza comercial no tan superavitaria y con exceso de adelanto de importaciones y todo tipo de artilugios para no liquidar exportaciones, digamos, bueno, todos los problemas que trae aparejado el cepo, y al mismo tiempo también una situación con la demanda de pesos que es bastante limitada, y que el Banco Central tiene que recoger esos pesos sobrantes con letras que dañan su solvencia. Ahí incorporo algo. Perdón, ¿pero se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, no, incorporo algo a lo que comentaba Rodo sobre ese crecimiento fenomenal de los pasivos remunerados en pesos, para darle un contexto de que Argentina, al tener el mercado financiero cerrado de capitales, tuvo que financiar, digamos, toda la etapa COVID con emisión de pesos. Fundamentalmente no tuvo la suerte que tuvieron otros países, tal vez, de emitir en el mercado internacional de capitales deuda para financiar
digamos, el desastre de actividad del 2020 y parte del 2021. Entonces, toda esa explosión de pasivos de pesos se debe a toda esa generación de moneda para financiar eso, el gasto del Estado cuando no había otra fuente de financiamiento. Por eso también en ese cuadro largo se ve el crecimiento explosivo, digamos, de los pasivos remunerados, siendo que, digamos, el último bono que emitió Argentina en el mercado internacional fue, si no recuerdo mal, en el 2019. O sea, hace 3 años Argentina emite un bono en el mercado voluntario, por lo tanto, digamos, la carga de financiamiento pesa sobre el Banco Central. Digamos, parte de todo ese deterioro y inflación que estamos viendo nace de ahí, de alguna manera. Sí, exacto. Para datos de color que se entienda y el efecto que tiene, fíjense que la base monetaria respecto del total de pasivos remunerados, digamos, está casi 2-1, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos 2-1 la relación de nuestra base monetaria respecto de lo otro que se usa para esterilizar. Como así también otro dato de color que van a entender el grado de velocidad que tiene este problema, es que este gráfico que dice la tasa de política monetaria es la famosa tasa que todo el mundo siempre, cuando en el caso de Estados Unidos están mirando a ver si se va a subir algo, cuánto va a subir, cuánto no va a subir. Bueno, esto nos pasa a nosotros. Esa tasa nosotros la tenemos en 75 puntos ahora, ¿sí? Y fíjense que nos tomamos el trabajo de agregar, a pesar de que no queda muy lindo, todos estos textos abajo, donde aclara la forma en la que se considera la tasa de política monetaria. A medida que fueron pasando los años, y también con un cambio de gobierno en el medio, se va tomando un distinto criterio por el Banco Central de cuál es o cuál va a ser de todas las letras o títulos que tenemos cotizando, cuál va a ser la que se va a tomar como tasa de política monetaria. Eso da mucha incertidumbre y mucha volatilidad. Después también Rodo comentó el tema de las reservas internacionales. Nosotros acá tenemos, como decían los chicos, tenemos un préstamo tomado con el FMI muy importante, que es algo que también es un peso grande para el país y específicamente genera metas. Tenemos una meta, como comentaba Rodo, una meta para la emisión monetaria, o sea, las transferencias que hace el BCRA al Tesoro Nacional, o sea, al Banco Central, a nuestro Tesoro Nacional, que es el que realiza los gastos. Y después también tenemos metas de reservas, pero no de cualquier tipo de reservas, reservas netas, lo cual hace que toda la discusión económica tenga que rever algunas variables y, por ejemplo, empezar a analizar lo que son las reservas netas, ¿sí? Es decir, en este país, en Argentina, hay todo un tema con cuáles son las verdaderas reservas que tenemos disponibles, ¿sí? Cuando fue el 2001, que fue una crisis muy importante, que supongo que muchos recordarán, los que no les cuento rápidamente que Argentina tuvo una crisis financiera gigante en el 2001, que realmente terminó generando la salida incluso de cambio de gobierno anticipado. En ese momento se generaron un montón de nuevas políticas para evitar una crisis como esa, y una de ellas fue, por ejemplo, que los depósitos en dólares del sector privado tienen que estar con un encaje muy alto, es decir, tienen que estar, no se pueden utilizar para generar un multiplicador bancario normal como sería en cualquier otro país, y eso hace que uno mire las reservas netas, porque mucha parte de las reservas brutas en dólares están justamente para respaldar en una gran proporción los depósitos del sistema financiero, ¿sí? También pasamos rápido esto para adelantar un poco hasta donde queremos llegar del mercado financiero, pero lo que comentaba Rodo, a pesar de todo y de la situación compleja que tenemos en el acceso al mercado, nuestra deuda respecto al PBI es del 79%, la deuda total, y 54 puntos sobre el PBI están en moneda extranjera, digamos. Normalmente los estados suelen tratar este peso no es un peso muy elevado para la media de los países. Cualquiera que nos esté mirando podría decir 80% sobre el PBI de deuda bruta. No me parece algo súper elevado. Pero también sí, hay problemas. En algunos casos, ¿no? Sí. Perdón, ¿eh? Que llega hasta el doble en algunos casos. En algunos países están por encima de 130, Claro. 170, Italia, España. Totalmente. Entonces, uno podría decir, bueno, no es tan grave. ¿Dónde reside la gravedad? Bueno, en dos aspectos que comentó Rodo antes, que es uno, que es muy alta la proporción, o sea, 2/3 es en moneda extranjera, no la podemos hacer en moneda local. Una alta proporción es en ley, obviamente, Nueva York, no tiene ley local. Y también un gran problema es que no tenemos la misma cantidad de reservas internacionales que tienen esos otros países que están endeudados
pero que tienen lo que sería como una garantía, la famosa garantía, que serían las reservas internacionales. Nosotros tenemos muy poquito y en reservas netas extremadamente poco, ronda alrededor de los 2.500 millones de dólares, cuando obviamente la deuda está por encima de los 350.000 millones de dólares. O sea, imagínense. El caso opuesto, si querés, es el de Brasil, que tiene también una deuda sobre PBI similar a la de Argentina, pero la gran mayoría de su deuda está en reales y no en dólares. La deuda en moneda extranjera es bastante baja con respecto al PBI y tiene una cantidad de reservas en el Banco Central muchísimo más alta sobre el PBI que la que tenemos nosotros. Entonces, eso le da una solvencia a todo el crédito denominado en moneda extranjera mucho mayor que la nuestra, que somos una economía que nos cuesta mucho acumular dólares, o por lo menos al Estado y al Banco Central le cuesta mucho generar dólares y acumularlos. Y ahí en relación a la deuda, les quería preguntar, perdona Martín, Sí. es inevitable no hablar de riesgo país para nosotros los argentinos, que es un indicador que el común de los inversores desconoce, diría 90% no sabe qué es. ¿Qué es el riesgo país y por qué incide también en la evaluación de un proyecto? Martín, si querés, explícame. Sí, tal cual. De hecho, iba justo a ese lado, Sergio, que fundamentalmente, digamos, uno de los mayores estrés que sufre la deuda argentina es la incapacidad de renovar en el mercado los vencimientos. Porque obviamente si nos ponemos en cualquier país y le demandamos que financien las amortizaciones con el ahorro previo, muchos países estarían en problemas y no podría hacer frente a todo su vencimiento con lo que tienen en reservas. Pasaría en cualquier país, en casi todos los países. Entonces, lo que vos apuntás de este riesgo país, de alguna manera marca la capacidad de emitir nueva deuda en el mercado para financiar la deuda vieja o nuevos proyectos de inversión o nuevo endeudamiento. Ese riesgo país, que es el spread entre tu bono, entre el bono soberano argentino y el bono de Estados Unidos, como diferencial de rendimiento, que en Argentina es altísimo. Digamos, los bonos, si uno estima la tasa de un bono argentino a 10 años, rinden por encima del 40%, de manera tal que es inviable para Argentina pensar en emitir un nuevo bono a esa tasa para financiar casi que cualquier cosa. Porque nada te rinde eso, ningún proyecto productivo, ni mismo el rollover de la deuda es inviable. Entonces, esa incapacidad es lo que termina también siendo un círculo vicioso sobre la deuda. Agrego un poco a lo que comentaba Martín, en relación a lo que preguntaba Sergio de cómo impacta eso en los proyectos de inversión y demás. Bueno, lógicamente, en general, cuando uno analiza un proyecto de inversión y proyecta un flujo futuros de fondos, lo descuenta una tasa alternativa a la cual podría destinar esos mismos fondos y se suele usar la tasa de los bonos soberanos que tienen implícito el riesgo país. Uno dice, bueno, en lugar de hacer un negocio de real estate o un negocio de poner una fábrica o un comercio, tengo la alternativa de comprarme un bono de Argentina que me va a rendir 40%, mi inversión debería ganarle al 40% para justificar tomar ese riesgo productivo. Lógicamente, cuando uno pone en un flujo de fondos una proyección y la descuenta el 40% anual en dólares, no hay ningún negocio, al menos legal, que tenga ese rendimiento, y eso claramente dificulta que haya inversiones productivas. En paralelo, es cierto que, de nuevo, el que tiene problemas para conseguir dólares es el Estado y no la economía productiva en sí, porque los bonos corporativos hoy rinden muchísimo menos que los soberanos. O sea, los bonos soberanos rinden 40%, tiene tilde de 40%, y hay bonos corporativos que rinden 15, 16, 12%, dependiendo de la calidad crediticia. Entonces, bueno, se da como un caso medio raro a comparación con otros países del mundo, donde el Estado es el deudor menos riesgoso y el más solvente, y rinde mucho menos que los corporativos, y acá se da una situación inversa y muy manifiesta. Sí, también acá quería mostrar, un poco volviendo a esto del mal marketing. Nosotros arrancamos la presentación mostrando cosas buenas de Argentina y después entramos en todo esto que son las cosas que son malas, pero también está las cosas que es difícil de explicar porque, por ejemplo,
para los próximos 6 años, como se ve acá en pantalla, los vencimientos de deuda y de capital en manos privadas, de capital e intereses, realmente son bajos. Estamos hablando de que tienen un monto bastante asequible para cualquier país como el nuestro en desarrollo y demás, incluso para hacer el famoso rollover que comentaba Martín, no debería de haber problema, no debería de generarse un estrés. Pero a pesar de eso, la historia y un poco la rispidez que hay respecto a Argentina y el miedo que hay por distintas situaciones que se han dado en el pasado, hacen que incluso habiendo despejado el horizonte de vencimientos en manos privadas, siempre esté latente ese miedo y siempre haya una prima de riesgo elevada, más cuando institucionalmente el Estado o el gobierno, el partido político que esté de turno, no tiene una definición muy clara respecto de cómo es su evaluación del mercado y cómo va a avanzar en los distintos puntos que hacen al sector financiero, ¿no? Entonces acá se puede ver eso. Podemos ver también que la liquidez del sistema financiero es buena, digamos, o sea, nosotros tenemos un sistema financiero bastante solvente, bastante sólido, donde como ven acá, tiene distorsiones, pero son distorsiones que no generan peligros al interior del sistema. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas distorsiones? Podríamos ver en este gráfico que ven el fondeo del sistema financiero, lo que ustedes van a ver es que los depósitos de los privados representan el 50% del fondeo del mercado, donde un cuarto está a la vista, es decir, no es prácticamente remunerado, o sea, es un sistema bastante solvente, donde la liquidez del sistema, como les decía, por ejemplo, en moneda extranjera hay una liquidez inmediata cercana al 80 y pico, 90% permanentemente para evitar corridas bancarias y todo ese tipo de problemas que ha habido en el pasado en el país, ¿sí? Pero todo ese cóctel nos lleva al famoso problema de tipo de cambio, que para poder explicar las valuaciones de las empresas, hacer el caso que vamos a mostrar más adelante, es obligatorio tratar de que quien esté mirando entienda qué significa tener distintos tipos de cambio, o sea, irrelevantes, todos esos tipos de cambio que sean relevantes para el país y que terminan condicionando la forma en la que uno hace evaluación de proyectos de inversión o en la que uno evalúa invertir en una empresa o en un bono, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos varios tipos de cambio, como decía, pero nos vamos a concentrar ahora para no irnos por las ramas, en 2 tipos de cambio. Tenemos el tipo de cambio oficial y tenemos el tipo de cambio financiero, que le llamamos, que se llama MEP o CCL, ¿sí? El MEP es local, digamos, un tipo de cambio financiero local, y el CCL es un tipo de cambio que permite sacar el dinero hacia el exterior, digamos, a una relación de cambio distinta. El tipo de cambio oficial básicamente se utiliza para comercio exterior, ¿sí? Es el tipo de cambio que se usa para hacer las importaciones, exportaciones y para algunos compromisos de deuda. Y el tipo de cambio MEP o CCL, el tipo de cambio financiero, es el tipo de cambio que para la economía es el verdadero y válido, es el más líquido, es el libre. Cualquier persona puede acceder al tipo de cambio libre, MEP o CCL, pero no cualquiera puede acceder al tipo de cambio oficial porque está totalmente restringido, ¿sí? Esa restricción hace que, obviamente, el Estado defina a través de intervenciones muy simples cuál va a terminar siendo el tipo de cambio oficial, y por eso ven que no tiene tanta volatilidad, porque es un tipo de cambio, digamos, con targets y que va normalmente acompañando la inflación y otros factores, y ese tipo de cambio lo va imponiendo en el mercado el Estado, porque básicamente el único que vende o compra, digamos, en ese momento, se pone como contraparte siempre el Banco Central, de los exportadores o importadores, cuando quedan saldos netos entre ellos dos que están comercializando, que son los que tienen la posibilidad de acceder, igual también con restricciones, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante cuál es el problema de eso. Bueno, ¿qué evalúo? Si yo estoy en una empresa que es importadora, una empresa que pueda acceder de alguna forma al tipo de cambio oficial, debería evaluarla con el tipo de cambio oficial o con el MEP. Ustedes dirán, ¿y hay mucha diferencia? Bueno, acá se ve. Hoy estamos parados en un tipo de cambio de 150, digamos, y en un tipo de cambio libre, paralelo, de 300. O sea, básicamente es el doble. Y al ser el doble genera un montón de distorsiones en esas evaluaciones, ¿sí? Ahora hablamos un poco de lo que comentaba Rodo antes del comercio exterior.
Nuestro comercio exterior es bastante volátil. Como ven, la franja roja es cuando estamos con un déficit comercial y arriba de la franja roja estamos con un superávit. Y nos vamos moviendo siempre, depende del precio de lo que se exporta e importa, depende de las restricciones que haga el gobierno, depende de un montón de cosas, nos vamos movilizando hacia la línea roja del déficit comercial o hacia arriba con superávit comercial. Es decir, nunca podemos tener una certidumbre o varios años de un superávit comercial sostenido que nos podamos decir, bueno, estamos tranquilos con la situación actual, ¿sí? Y para colmo, como pasó en 2018, nos pasan este tipo de cosas, como se ve en la imagen. Esto es una foto de septiembre de USDA, digamos, de Estados Unidos, donde nos saca una foto satelital y nos dice, así estaba en 2021 para la siembra de soja y así estamos ahora, ¿sí? O sea, claramente, como ven, la sequía va a generar conflictos y cuando vamos adelantándonos dentro de una sequía, ya podemos ir previendo problemas en lo que es la balanza comercial y de pagos de Argentina. Ahora sí, yendo un poco a lo que hablaba Rodo de los bonos y Martín, acá vemos algunas curvas representativas de toda esta diversidad de bonos que tenemos, lo cual hace que alguien que se dedica a renta fija tenga que tener un expertise permanente en varios tipos de herramientas donde todas tienen una situación particular. Y les voy a dar los ejemplos rápidos. Lo que es Dollar Link, este Dollar Link es el dólar oficial, es decir que todos estos bonos cotizan una tasa más la devaluación del dólar oficial. Es decir que claramente es un bono que va a depender de cuál es la política de Estado respecto del tipo de cambio que está regulado, que es el tipo de cambio del intercambio comercial, ¿sí? Después tenemos bonos que están en moneda local ajustados por SER, que el SER es básicamente la inflación, es decir que el Estado ofrece, los soberanos y algunos corporativos, principalmente el soberano, ofrece bonos que están ajustados a la inflación como una especie de cobertura adicional para poder captar fondos, porque cuando la inflación se desmadra, como estamos en este momento, los inversores empiezan a requerir este tipo de situaciones donde las tasas fijas, los bonos de tasa fija ya no son aceptados porque nadie se quiere arriesgar a poner una tasa fija y porque si la pusieran sería mucho más elevada. Entonces el Estado decide poner bonos indexados y tenemos estos dos tipos de bonos, el del dólar oficial y el de la inflación. Y obviamente se generan bonos duales después que terminan ajustando por lo que salga más de los dos, o la inflación o el dólar link, ¿sí? Todo eso tiene que estar en la cartera y en la mente de un analista que trabaja en el mercado normalmente corporativo y también en algunos del ámbito personal, conocer estas herramientas de moneda local para poder desarrollarse en el día a día. Y después están los bonos, digamos, comunes, que son los bonos en dólares con cotización usual, que son los que hacía referencia Martín, donde nosotros estamos pagando tasas cercanas al 50% de los bonos más cortos. Y hablamos del 50%, es más que la tasa que paga Ucrania, digamos. O sea, ni hablar de los países de la región que están todos por debajo de los 20 puntos, algunos más cerca de los 10 puntos de tasa, cuando nosotros estamos en 50 puntos, habiendo ya mostrado cómo es nuestro esquema de vencimientos, que es bastante light, y cómo es nuestra situación de deuda sobre PBI, que también es baja. Es todo lo otro lo que explica este gran problema de esta tasa alta. Y eso nos lleva... Sí, en la pantalla, perdona Nico, vemos también todo el set de bonos que tenemos y hay una carrera entre tasa y dólar, ¿no? Podemos ver los bonos duales que tienen una cobertura contra el dólar, pero los bonos nacionales ajustados por SER, que están en moneda en pesos, te permiten hacer ese famoso carry trade, ¿no? Que tenemos la bicicleta. Claro, exacto, el famoso carry trade que fue muy conocido acá desde lo que fue el 2016 hasta el 2018, porque después vino una gran devaluación que terminó quitando buena parte de las ganancias que habían hecho muchos inversores extranjeros que querían hacer carry trade, que es básicamente traen sus dólares, los cambian a pesos, agarran tasas de este estilo, tasas positivas altísimas, y después tienen que lograr convertir nuevamente a dólar esas ganancias, y ahí hacen el cálculo de cuánto fue lo que efectivamente ganaron, es lo que está llamando carry trade. Ese tipo de inversiones se ha visto que fue bastante riesgosa, porque hay momentos donde parece que va muy bien, pero si de repente el Estado decide hacer un salto nominal del tipo de cambio, terminas teniendo problemas, bueno, bastante graves y se generan
conflictos para poder hacerse de la famosa tasa del carry trade, que es un poco lo que comentaba recién, ¿no? Pero lo que quería mostrar es, ¿qué es una tasa del 50%? Porque bueno, ahora todos están empezando a ver las tasas de los bonos y dicen, sí, está subiendo, podría invertir en bonos. Pero hay que llevarlo a algo tangible para que la gente entienda lo que es vivir en una inflación del 70% y lo que es vivir en un país donde un bono en dólares cotiza al 50%. ¿Y qué representa? Bueno, acá hicimos uno de nuestros bonos, digamos, insignia, locales, que es el que vence en 2000, el Bonar 2030, que vence en el año 2030, que tiene esta caída, este flujo, ¿sí?, de amortización de capital y de interés, es decir, no amortiza todo al final, sino que va amortizando en los distintos momentos de pagos semestrales que tiene el bono, y también te pagan una cuota de interés. Bueno, ¿qué es lo que queríamos mostrar acá? Que esta tasa de retorno, o sea, este 50 puntos de tasa en dólares, básicamente lo que significa es que hoy el bono vale $20, es el precio actual del bono en pantalla. Yo en menos de 3 años, es decir, si paga el bono bien y hace todos los pagos que tiene que hacer, el 7 de septiembre de 2025, o sea, dentro de 3 años, me va a haber pagado $22, es decir, voy a haber recuperado la inversión. Y luego de ese 2025, luego de 5 años más, me va a pagar otros $82 adicionales. Es decir, que voy a cobrar 4 veces lo que voy a haber invertido limpio. O sea, voy a cobrar 5 veces lo invertido. Eso significa una tasa del 50% para nosotros. O sea, vos decís, este tipo de ganancias se va a multiplicar por 4 a lo largo de 7 años. ¿Cómo es posible que en 7, 8 años yo multiplique por 4? O sea, genere una ganancia por 4, multiplique por 5 mi inversión. Bueno, ese es el trastorno que tiene una tasa. Y obviamente, lo que genera, como decían Rodo y Martín, es que el Estado, cuando le cae esto ocurre, no estaba así la tasa empieza a moverse en este punto cuando empiezan a haber todos estos trastornos que contábamos. Lo que hace es que el Estado no pueda financiarse, porque básicamente esa deuda que nosotros hablábamos, de 300 y pico de millones de dólares y demás, en realidad, cuando vos vas a los papeles, está tan desvalorizada que ese es el valor nominal de la deuda. Pero en realidad la deuda por paridad es mucho más baja. Toda la deuda externa que tenemos contabilizada está rondando por debajo de los 25.000 millones de dólares verdaderos si el Estado saliera a recomprarlos ahora. Obviamente no lo puede hacer porque en el momento en el que el Estado podría salir a hacer esa recompra, los bonos volverían a subir de precio. Pero fíjense que estás como en un juego todo el tiempo, lo que estamos contando es el juego del perro que se come la cola, donde no puedes salir de ese movimiento porque te vas encerrando a vos mismo. Si el Estado hoy quiere salir a financiarse, no va a salir a una tasa de 50 puntos para financiar deuda, porque claramente es un disparate tomar eso, ¿sí? Pero bueno, queríamos mostrarlo como un ejemplo bien tangible, qué es lo que pasa cuando un país tiene estos grados de inflación, estos grados de conflictos y este tipo de tasa de interés de retorno tan elevada, ¿no? Y yendo un poco a la renta variable, la renta variable en Argentina obviamente representa muy poquito del mercado financiero total. Por todas estas razones, incluso las empresas son muy reacias a salir a cotizar localmente. Hay muy poquitas empresas. De hecho, hay muchísimo menos empresas que hace 20 años atrás cotizando la bolsa en cantidad de empresas y después en capitalización también es bajísima. Acá se puede ver la capitalización total del mercado financiero de renta variable argentino son 20.000 millones de dólares y 21.490 millones de dólares es la capitalización de todas nuestras empresas cotizando en el mercado local. O sea, claramente es un disparate. O sea, no llegamos ni a un pedacito con toda la capitalización entera de todas las empresas que cotizan en nuestro mercado de capitales, no llegamos ni a un pedacito de una empresa que cotiza en Nueva York, digamos. O sea, realmente es muy bajo, ¿sí? Rodo, no sé si querías... Yo, sobre el PBI creo que está por debajo del 10%, ¿no? Si miramos la capitalización, y acá al lado en Chile tenemos niveles del 30%, muy por debajo. 30% sobre el PBI. Sí, es muy por debajo, digamos, estamos abajo del 5%, o sea, es realmente bajísimo. Y lo que termina pasando, básicamente, es que obviamente el volumen también es bajo, es un mercado que en un mes mueve 450 millones de dólares nada más, y que encima de esos 450 millones, solo 150 es acciones locales, todo el resto son lo que llamamos CDRs. ¿Qué son los CDRs? Bueno, básicamente es como los ADRs en Estados Unidos, pero en Argentina, digamos. Son empresas de otros países cotizando en nuestra bolsa de comercio.
Y encima, ¿por qué lo necesitamos? Y para hacer el famoso, para dos razones. Primero, por cobertura, muchos inversores argentinos quieren invertir en acciones de afuera y lo pueden hacer en nuestra bolsa. Por cuestiones regulatorias muchas veces es más conveniente y más fácil hacerlo. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra razón es para generar tipo de cambio. Básicamente, la inversión en CDRs te permite generar cobertura de tipo de cambio en lo que es el tipo de cambio libre, lo que hablábamos antes, que es el tipo de cambio que está el doble, que está a 300 pesos versus los 150 del dólar oficial. Entonces, dado que es cobertura y dado que también permite acceder al mercado exterior, termina siendo más 2 veces el volumen de lo local el mercado de CDRs de nuestro país, digamos. Fíjense que el volumen es tan bajo en lo local que tardaríamos 12 años en darle vuelta a todo el market cap actual invirtiendo todos los días en la bolsa argentina, ¿no? Esa es la gran distorsión que también tiene la renta variable, que lo hace un mercado muy chiquito, como decía recién Sergio, en relación a mercados como al lado que tenemos, que es Chile, que en sus términos relativos termina siendo un mercado mucho más fluido y más dinámico, ¿no? Los CEDARs son instrumentos, digamos, que lanzó la bolsa local como para invertir vos en moneda local en pesos en acciones del extranjero, ¿no? Claro, exacto, sí. Tiene la misma lógica que una ADR, pero a nivel país Argentina, nuestro país, digamos. De hecho, están ahora, lo nuevo que incorporaron son los ETF, que eran bastante buscados. Todos sabemos que yo hablo de todo esto, del bono puntual, y ahora vamos a ver una acción puntual, y las acciones, que es la forma, es común que en este país se invierta así, y sabemos que en el mundo se invierte en fondos, o sea, en ETF o en paquetes ya armados con distintos tipos de acciones que buscan un objetivo puntual. Pasa que nosotros, al tener tan poquitas acciones y ser tan bajo el volumen, pierde un poco sentido ese tipo de inversión en paquetes. Y aparte, nuestro sistema argentino de inversión tiene algo que se llama fondos comunes de inversión, que está más bien monopolizado por lo que es el sistema bancario, donde la gente directamente desde su caja de ahorro, su, digamos, cuenta de ahorros, digamos, lo que sería una cuenta de ahorro en cualquier lado, hace una transferencia en forma muy rápida y simple a determinado fondo común de inversión dentro del banco, y ese fondo administra el capital y está regulado y controlado, digamos. Entonces, es difícil que un argentino comúnmente entre al mercado capital. Nosotros somos, como decíamos, 47 millones de habitantes, y en el mercado abiertas hay menos de 400.000 comitentes, donde hay muchos que tienen 2 o 3 comitentes, con lo cual no sabemos bien cuál puede ser el número exacto, pero es un número bajísimo de participación del mercado, obviamente sobre la población, pero también sobre la población económicamente activa. Es muy bajo y es muy poco profundo en ese sentido también, porque la gente también descree mucho este tipo de mercados. Cuando no tiene la fluidez, hay problemas regulatorios y demás, entra en desconfianza, y también no ayudan a terminar de generar la profundidad que uno espera que un país como Argentina vaya a lograr en algún día en su mercado de capitales, no solo en bonos, sino también en acciones, ¿no? Esto es un poco lo que... Sí. Veo que la PEA está en términos del 50%, ¿no?, de la población total, y eso implica, bueno, cerca de 28 millones de personas, y de esas 28 millones de personas, en teoría hay 400.000 cuentas, o sea, no es ni siquiera un 2%. Sí, es mucho menos. Exacto, y es mucho menos incluso. Sí, en otros países, o sea, estamos hablando de 10, 20 veces más puede pasar, o sea, realmente es bajísimo. Y es algo que siempre nuestro mercado hace esfuerzos, por ejemplo, desde que el mercado pasó, hoy se llama BIMA, está haciendo algunos esfuerzos, hay mejoras tecnológicas, tratan de mejorar también la parte de regulación, pero es difícil, porque aparte cuando el mercado no es profundo, genera menos fondos. Al generar menos fondos también hace que la institución tenga menos recursos para poder lograr eso. Pero bueno, lentamente lo debería ir logrando, porque realmente hay razones para las cuales se puede generar. De hecho, abrió todo un módulo de futuros nuevo, o sea, hay varios desarrollos positivos para ir generando más volumen y profundidad de mercado, pero hoy todavía no se ve, y en acciones, que la renta variable es lo menos de lo menos de lo menos de nuestro mercado. Sí, claramente, digamos, los argentinos no vuelcan su ahorro al mercado de capitales argentino. Por lo general,
Es un país que atesora mucho moneda extranjera, mucha gente ahorra comprando dólares o propiedades, que luego renta o reinvierte en construcción. No es la bolsa argentina, ni los bonos, ni las acciones, el vehículo ideal más propicio de ahorro. De hecho, Argentina no tiene, como sí tienen muchos países del mundo, fondos de pensión privados que permitan invertir para la jubilación esos excedentes. Supo tener en el pasado, eso terminó luego en manos del Estado, que invierten los mismos bonos que cotizan, pero no es un mecanismo de ahorro privado que uno pueda elegir, che, yo voy a separar de mi ingreso tanto para un mecanismo futuro de ingreso. Entonces, todo eso le ha sacado mucho volumen al mercado de capitales argentino. Sí, y también le saca fondos a las reservas, porque uno piensa, bueno, cambio, no, pero en realidad lo que hace la gente es, cuando pasa dólares, muchas veces pasa directo al dólar billete, obviamente en caja de seguridad, o directamente pasa a cuentas fuera del país, con lo cual también le quita recursos a las reservas y es una de las razones por la cual endémicamente nuestras reservas son tan bajas también, ¿no? Todavía no ha logrado ninguno de los gobiernos que hemos tenido generar la confianza suficiente como para que se mantenga y se incrementen año tras año los dólares, los depósitos en dólares, las reservas en dólares, si es que la gente quisiera, como dice Martín, que es lo que quiere, ahorrar en dólares, que lo haga dentro del mercado y no por fuera también, que es otro gran problema que tenemos, ¿no? Y otro tema también de por qué la gente desconfía mucho de la renta variable, que igual vamos a ver que acá hay otro sesgo también detrás, pero este es nuestro Merval, este es nuestro índice de acciones, el famoso Merval, que conocerán muchos de ustedes. El problema que tenemos es que no es como pasa en cualquier lado del mundo, donde uno invierte y, bueno, dice, en 10 años, siempre más o menos, o en un plazo de 20 años, yo voy a estar arriba, voy a generar una inversión positiva. El sistema argentino es un mercado de casi trading de ciclos. Como ustedes pueden ver, sube, baja, pero siempre se mantiene todavía dentro de un promedio, no logra despegar de ese promedio, ¿sí? Las razones pueden acumular todas las que ya vimos antes, las cosas malas, y también hay un sesgo negativo sobre este mercado que nunca se terminó de eliminar. Acá hubo un intento, hubo un gobierno que era más afín a determinadas cuestiones de mercado y que prometía generar regulaciones nuevas que supuestamente iban a ayudar a liberar un poco más el mercado de capitales. Finalmente no lo hizo y eso también fue mal visto por la comunidad en general financiera, lo que hace que vuelvas a los niveles bajos. Pero esto no quiere decir que siempre tenga que ser así o que tengas que tener ese tipo de gobiernos para generar estas expectativas, porque de hecho ahora se habla justamente de si volviera un gobierno que con ese estilo, no se sabe si esa es la razón o si hay otras razones de fondo que generan este mal endémico de una volatilidad permanente en nuestro mercado de acciones, ¿no? Y acá, Rodo, ¿querés contar un poco? Sí. No, retomo un poco este punto que me parece bastante importante, sobre todo para el perfil de gente que nos está escuchando. Tal y como decías vos, Nicolás, cuando uno compra un índice de acciones de Estados Unidos, el buy and hold claramente paga sus frutos, digamos, la tendencia de largo plazo está de tu lado, y cualquier periodo de tiempo lo suficientemente largo que uno tome, invertir en el índice de acciones americanos te arroja entre un 8, un 9, un 10% anual en dólares, ¿sí? O sea, con años en los cuales tenés rendimientos mucho más altos, con años en los cuales tenés rendimientos bajos o incluso pérdidas, pero tomando una masa crítica de años lo suficientemente grande, eso es el rendimiento que uno obtiene obteniendo en el índice de acciones americanas, y donde claramente la tendencia está de tu lado. No necesitas hacer grandes cosas, sino que solamente con montarte a esa tendencia y esperar varios años, uno puede obtener ese rendimiento. Cuando uno piensa en el mercado argentino y mira este gráfico, que por ahí la escala es un poco tirana y no muestra tanto los vaivenes que tuvo a lo largo del tiempo, bueno, el buy and hold claramente no es una estrategia recomendable porque el Merval cuesta lo mismo hoy que hace 20 años y que hace 30 años. Entonces, una persona que puso $100 en el Merval y lo mantuvo durante 30 años, hoy tiene esos mismos $100, digamos, que valen menos que los de hace 30 años porque también hubo inflación en el mundo. Pero en los últimos 20 años, por ejemplo, el Merval tuvo movimientos de subas de más del 100% durante más de 8 veces. ¿Sí? Y tuvo caídas del 40 o 50% entre 7 y 8 veces también. Entonces, en la medida en la que uno pueda
montarse esos ciclos que muchas veces duran 2 años, 1 año o 6 meses, uno tiene muchos movimientos de subas del 100% o de caídas del 40% que en ningún otro índice del mundo existen. Digo, la bolsa norteamericana no sube, no tiene muchos movimientos de subas de 100% en periodos de 6 meses o de 1 año. Y eso es algo que en el Merval se da y se dio muchas veces a lo largo de la historia. De nuevo, 8 veces lo tuvimos en los últimos 20 años, subas del 100% o más. Y lo mismo caídas del 40% más. Entonces, en la medida en la que uno pueda identificar estos ciclos y entender los momentos en los que uno está parado y la realidad de las empresas en cada uno de esos momentos, sigue siendo un mercado que da muy buenas oportunidades para el inversor y para la persona que, digamos, que está tradeando. Sí, exacto. Y es un mercado para estarle encima, básicamente, lo que dice Rodo. No te podés quedar y dormir, sino que requiere el esfuerzo de hacer el análisis, ¿no? Acá Rodo que me comentabas. Sí, bueno, acá digamos es un poco la relación entre el riesgo país, ENVI, y el precio de las acciones. De nuevo, como comentábamos antes, ese riesgo país sería la tasa en la que uno debería descontar los flujos futuros de estas empresas, entonces tienen como una relación bastante cercana. Cuanto más bajo el riesgo país, eso aumenta el valor de las empresas porque los flujos futuros valen más hoy en el presente, y lo que ha pasado en este último año es que se desconectaron estas dos variables, donde vemos que el riesgo país sigue subiendo, o sea que el precio de los bonos sigue cayendo, y las acciones han tenido una muy buena performance en este último año, año y medio. Entonces, bueno, ahí queda la duda de qué va a pasar, si los bonos se van a sumar al rally de las acciones y van a subir de precio hasta volverse a juntar, si las acciones van a caer hasta volverse a equiparar con un riesgo país acorde, o si seguiremos por caminos separados durante un tiempo más, entendiendo que la solvencia del Estado no necesariamente es la solvencia de las empresas ni de la economía en su conjunto. Exacto, es sumamente interesante. Este gráfico une renta fija con renta variable, que para nosotros, en nuestra forma de analizar, es súper relevante cada vez que tenemos que abordar el análisis de alguna empresa, ¿no? Estos son el mercado argentino de ADRs. Dentro de este hay dos trampitas tal vez, porque el caso de Vista y Meli, que es Mercado Libre, son dos empresas que decidieron no salir a cotizar en la bolsa argentina y sí hacerlo en la bolsa de Nueva York. Hay una entrevista interesante donde Galperín, de Mercado Libre, comenta que no necesariamente, que él prefería salir a cotizar primero en Nueva York para justamente evitar este sesgo maligno que tiene el mercado financiero con las empresas argentinas, a pesar de que buena parte de la participación del mercado de Mercado Libre está en Argentina. Obviamente Brasil es gigante dentro de la empresa, pero Argentina todavía tiene una ponderación muy relevante. A pesar de eso, fíjense cómo la decisión financiera de una de las empresas más grandes del país, si no la más grande, es salir a cotizar primero y únicamente en un mercado extranjero y no en el mercado local, para evitar esa asociación implícita o explícita que hay cuando empiezan a cotizar localmente. Vista lo mismo, y Vista es una empresa relativamente nueva que invierte en lo que es gas, y ahora después vamos a hablar un poquito en un ping-pong que vamos a hacer sobre esta compañía también. Pero bueno, estas son las empresas más relevantes que se pueden obtener, digamos, cotizando en Estados Unidos y que están al acceso de cualquiera libremente. Después hay un montón de empresas que cotizan solo localmente, que son muy interesantes de seguir, pero bueno, requiere un poco más de sofisticación financiera para poder acceder a esas acciones, ¿no? Vamos a hacer el caso de una de ellas, que es Central Puerto, que es esta que está acá. Pregunta. ¿Cuál Sí. es la relación entre el volumen operado en los ADRs? Por ejemplo, tenemos un caso de YPF, que hoy en día es la que más se mueve, la más volátil, con la acción local en pesos. ¿Cuál es la diferencia en términos, también involucrando el CCL en el medio? Las diferencias gigantes. Fíjense que esto fue una foto que sacamos hace unos minutos, hace un rato, que está operando, o sea, 1 millón de volumen nominal, y por ahí acá en Argentina puede operar 5 veces, 10 veces menos, depende de la situación del día. Sí, la acción, dependiendo de la acción y dependiendo de los momentos, pero Obviamente. a veces es 10-1,
los volúmenes de ADRs contra acciones locales, y teniendo en cuenta que muchas veces se usan los ADRs y las acciones locales para hacer el famoso blue chip swap o contado con liquidación, o sea, como un instrumento de tipo cambio, ¿no? Comprar una acción local y venderla afuera, o la operación inversa para comprar o vender dólares. Sí, Es lo así mismo que hacen, digamos, las acciones, las empresas cotizantes para la recompra de acciones, ¿no? Ellos también intervienen en ese mercado, SSL. Correcto. Sí, los que tienen ADR recompran tanto en la bolsa local como en la bolsa de Estados Unidos. Exacto, exacto. Así que igual supongamos que eso estuviera arbitrado, porque obviamente tiene punta de los dos lados, a pesar de eso, claramente tiene mayor profundidad el mercado extranjero, o sea, el índice de lo que tiene nuestro mercado BIMA local. O sea, eso es indiscutible, como decía Rodo, 10-1, 5-1, depende de la acción, depende del día, pero realmente es mucho la diferencia. Así que bueno, les decía, vamos a entrar a hacer un ejemplo de un caso que es muy importante, hacer algunas aclaraciones antes de arrancar con ese caso, ¿no? Y esto va a ser muy importante para todos los que están escuchando. Si alguna vez van a analizar una acción argentina, creo que esta por ahí es la parte que lo anterior seguro les va a ser relevante, pero esto va a como cambiarles la forma en la que la ven, porque pueden cometer errores, digamos, bastante graves. Esta acción, que es Central Puerto, está cotizando hoy a $4.50, ¿sí? $4.50, y ahí empieza el problema. Estos $4.50 son $4.50 de cualquier tipo de dólar. Pero en el mercado financiero, como usa tipo de cambio financiero, hablamos del tipo de cambio que es 300 pesos, es decir, que es el doble del tipo de cambio oficial. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va, obviamente, a plataformas como TradingView o cualquier otra plataforma que tenemos en el mercado, todo lo que es el sistema de ratios está armado con el tipo de cambio oficial, es decir, con la mitad del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un price earning ratio de 4,7, en realidad el price earning ratio es 9, ¿sí? Cuando veo una relación de EBITDA 2, en realidad es 4. Ahora, y esto es muy importante, ¿es 9 y es 4 o debería de tomar, como está haciendo muy bien TradingView, 5 y 2? Bueno, ahí hay un tema, porque claramente Central Puerto, cuando expone sus estados contables, lo hace en nuestra moneda local, pesos. Por normativa, obviamente, tiene que usar el tipo de cambio oficial para esos pesos. Pero no está mal que lo haga, porque todas sus operaciones están dadas en ese tipo de cambio local. Por ejemplo, cuando hace ventas en dólares locales, va a utilizar el tipo de cambio oficial. Cuando hace el cobro de una deuda en dólares que está contra el Estado Nacional, lo va a hacer en tipo de cambio oficial, ¿sí? Entonces, ahí te hago un punto. Brevemente, sí. CEPU, ¿a qué se dedica? Su actividad principal. Bien, a eso vamos. CEPU es, dentro del mercado argentino, Central Puerto, es la segunda en ranking empresa más grande de generación del mercado privado. La primera es Pampa Energía, la segunda es Central Puerto, ¿sí? Como ven ahí, tiene 7 centrales termoeléctricas hidráulicas, 8 parques de energía renovable, tiene el 11%, 12% del market share total de energía, de generación de potencia energética en el país, ¿sí? Está diversificada, como ven, en todo el centro del país, en distintas provincias, digamos, y también tiene una diversificación en qué tipo de generación tiene, ¿sí? Y qué tipo de combustible utiliza para generarlo sin que eso le dé trastornos de restricción. Es decir, puede mutar los combustibles, pero en principio, como predeterminado, tiene este esquema de combustible para darle marcha a las plantas. Ahora, el precio, decíamos, $4.50. El market cap, si yo lo miro en TradingView, puede decirme, por ejemplo, el doble, 1.300, porque tal vez lo estén tomando con el dólar oficial. Entonces ahí empiezo a tener problemas. Porque si yo agarro la cotización local de Argentina en pesos, tengo que decidir si lo divido por el tipo de cambio oficial o lo divido por el tipo de cambio MEP. Claramente, cuando tomo el $4.50 da 6.90, porque hay 1,5 millones de acciones, 151 millones de acciones, entonces me está dando estos 6.90 de market cap. O sea que a nivel market cap no hay dudas que ese es el valor que hay que tomar, con lo cual los 2 años de vista tomados al tipo de cambio oficial solamente serían válidos si uno toma el estado de resultados
en moneda local, a precios de la moneda local y dentro del sistema local, ¿sí? Usted me dice, pero ¿está bien o está mal? Y si mañana viene un gobierno como pasó en el 2016 y los dos tipos de cambio se vuelven iguales, pasaría a estar bien. ¿Se entiende? Entonces, pero al mismo tiempo se ajustaría a los balances. Y por ahí no llegaría a 4 años, pero terminaría con 3 años de vista. Entonces, realmente es como que cuando uno evalúa este tipo de compañías y va con una proyección a largo plazo, tiene que tener en cuenta eso. Tomar el peor escenario, 4 años de vista, y tener también en base el escenario del tipo de cambio oficial. Y probablemente esté entre medio la evaluación final que uno haga de esa compañía, ¿sí? En el caso de Central Puerto, no sé si querés comentar un poco. Sí, bueno, ahí lo que en esta presentación, de alguna manera, lo que hace es abrir los activos que tiene la compañía y todas sus fuentes de ingresos, porque parte de la energía se vende al Estado, que luego se la vende a un distribuidor de luz, y parte se negocia directamente con consumidores privados, con grandes consumidores privados, que son empresas, básicamente. Eso es todo lo que en la presentación se habla como de los funny receivables y los funny plans, y después tienen también algunos activos que compró en el pasado en distribución de gas. Ahí hay un pequeño recuadro mostrando la fortaleza de la financiera de la compañía, que tiene una posición, esto sí, en tipo de cambio con toda con liquidación, si de dólares reales, convertidos, porque partes en pesos, pero bueno, si los convirtieran a dólares, de casi 170 millones de dólares, con una compañía que dijimos que costaba 600 y pico. O sea, claramente hay una fortaleza muy, muy importante, que hay casi un tercio, un 28% del market cap en moneda extranjera en caja neta. Claramente muestra la fortaleza de la compañía, pese a todo lo que venimos hablando desde que comenzamos sobre los problemas que enfrenta la economía argentina. Sin embargo, las empresas, en este caso puntualmente Secu, se la ve muy sólida para enfrentar, digamos, un eventual cambio de ciclo. Exacto, y volviendo acá a este gráfico, esto, cuando uno va viendo, si bien tenemos la salvedad que hicimos sobre el ajuste que hay que hacer de tipo de cambio, lo que uno va viendo es que obviamente los ratios van mejorando, ¿no? O sea, obviamente, como ustedes ven, el price earning va decayendo, es decir, la empresa va mejorando sustancialmente, digamos, en su valoración, pero el precio cae muchísimo más. Esto que ven acá arriba, que está el 10 y que acá arriba ya no tenemos ni el dato, es que hace 4 años esta empresa cotizaba arriba de $16, que es cuando salió a cotizar en el mercado de Nueva York, y hoy está cotizando en $4.50, es decir, casi 4 veces por debajo de su valor inicial y de su valor habitual, mientras que el resto de los indicadores se mantienen dentro del mismo rango o mejoran en esos términos desde donde estábamos en aquel momento, ¿sí? Pasa que, así como los bonos se vieron afectados, lo que explicaba Rodo antes, el riesgo país, que es una fiel muestra de los bonos, obviamente también terminó afectando a todas estas compañías y terminamos generando un sesgo negativo muy fuerte que fue directo a precio, donde algo que era muy importante y que por ahí deslizamos al inicio de la conversación, que lo íbamos a comentar al final, es que las empresas argentinas, incluso no dando pérdidas, o sea, dando ganancias, teniendo una ganancia relativamente estable en el tiempo, teniendo indicadores de EBITDA en 4 años, o indicadores de price earning en 9 años, a nivel global, todo el mercado argentino tiene un price earning de 8 años. A pesar de ello, estamos en valores entre un 70 o 80 o hasta 90% por debajo del valor que estaba hace 4 años atrás el mercado en su conjunto, ¿no? Ese es el gran impacto que tiene, y por eso es que la mayor parte de la presentación era contarles qué es lo que pasa en Argentina, cuáles son las distorsiones que generan esas distorsiones macroeconómicas, cómo también genera endémicamente distorsiones en el mercado financiero y después en el mercado de capitales, y cómo eso termina generando un mercado chico que a su vez termina distorsionado, donde se desacopla la capacidad de generar fondos de las empresas respecto a la evaluación que hacemos de esas empresas. Es algo que acá se conoce comúnmente como, bueno, hay que ver para dónde está yendo el flujo. Es como si a veces pareciera que la evaluación de las empresas va a depender más del flujo, del movimiento de los capitales, que del valor en sí que arroja esa empresa, ¿sí?
la empresa puede mantenerse ganando plata un montón de tiempo y sin embargo seguir cayendo el precio de la acción, como vemos en este caso, indefinidamente. Esa es la gravedad que tiene nuestro mercado y es lo que todo el tiempo apuntamos, como comentaba Rodo, a ciclos, donde uno esperaría que ahora en cualquier momento arranque el nuevo ciclo. Obviamente esta acción llegó a cotizar cerca de los $2, con lo cual ya subió 100%, como dijo Rodo, en lo que va de un año para atrás, pero así todo, claramente pareciera que estamos por debajo del ciclo, estamos en el peor momento del ciclo, dependerá de lo que ocurra institucionalmente en el país los próximos años, que se revierta el ciclo, pero para los mercados financieros hoy estamos en esa situación, ¿sí? Es algo que es bastante claro para nosotros. Estamos viendo que perdió 4 veces el valor, pero aún así sigue abasteciendo el 60% de la demanda de energía de un país entero. No como, Sí. por ejemplo, una criptodivisa para el que invierte en ese mercado, de que perdió casi 3-4 veces el valor, pero es un proyecto que va más a largo plazo, ¿no? En este caso, esto es real. Sí. Entonces, Sí, hay máquinas, hay fierros, hay plata, como decía Martina, tiene un cuarto de su market cap o un tercio en disponibilidades, digamos, que es algo que la empresa hace para poder tener siempre un resguardo de mantenimiento, y hoy está en un plan de recompra de acciones, porque ya ese dinero obviamente no puede estar solamente invertido en tasas y demás, con lo cual también están recomprando acciones, porque estos valores, la mejor inversión termina siendo la propia empresa, entonces por eso también lanzó hace poco tiempo una recompra de acciones por el monto que regulatoriamente tiene permitido. Digamos, realmente esa es la gravedad que uno tiene que entender y la suspicacia que tiene que observar cuando va a decidir invertir en una empresa argentina. Cuando está muy abajo por ciclo y la empresa viene más o menos, tenés la tranquilidad de que estás debajo del ciclo. Cuando estás muy por encima y ves que esto, tenés que ir a mirar los años anteriores, y si estás muy por encima o estás muy, muy por arriba del promedio, a pesar de que te encante la empresa, como puede ser este caso, tal vez tenés que tener cuidado y analizar la posibilidad de que el ciclo te pueda dejar encerrado en el papel mucho tiempo, ¿no? Sí, No sé mirando si... los números también, en el año acumulado tiene un crecimiento del 50% en dólares, no del ADR, y a un Sí. año del 21%, 22%. Sí, si te vas más atrás, y si vas cortando los periodos, vas a ver subas mayores o menores, que es lo que decía Rodo. Es como que parece elige tu propia aventura. Vos elegís un intervalo y saltás porcentaje del 70, 80 y bajás de nuevo porcentaje del 20, 10, dependiendo de qué intervalo agarraste. Sí. Son muy volátiles. La verdad es que aunque el mercado de acciones argentino está muy influenciado por la coyuntura política del momento. O sea, cuando el ciclo político va para un lado, el mercado acompaña, obviamente que luego tienen que hacer delivery los gobiernos para que las cosas se sostengan, pero cuando luego el cambio de gobierno sucede y el mercado se cae, por eso ahora un poco lo que la oportunidad de esta charla es entender en qué momento está el país de cara a elecciones presidenciales el año que viene, donde podría darse, y hay bastantes probabilidades que eso suceda, un cambio de gobierno en el país, un poco con el antecedente de la elección legislativa del año pasado, donde con solo confirmando esos mismos resultados, el gobierno cambiaría y permitiría que todas estas valuaciones que estamos viendo se formulen de otra manera y tanto los bonos bajen de rendimiento, suban de precio, y las acciones propicien también a muchos mejores valores. Un poco de alguna manera, también la unificación cambiaria que de alguna manera irá sucediendo, hace que todas estas empresas, Singapur es una de ellas, pero hay muchas, que tienen sus ingresos en dólares oficiales, o sea, en los dólares de 150, cuando se unifica el tipo de cambio en 250, por decir un número aleatorio, también todos sus ingresos crecerán de esa manera y sus costos no crecerán, pero en menor envergadura que eso, lo que terminará resultando en que la empresa ganará más dinero de la que gana hoy. Entonces son también buenos vehículos aquellas empresas que cobran dólares oficiales de capturar esa devaluación que tarde o temprano termina ocurriendo. De alguna manera, el mercado de capitales tiene esa potencialidad de exponerte a esa situación, y obviamente cuando eso suceda, la empresa podrá
parte de esos resultados, volver a distribuirlos en diversos accionistas en moneda extranjera, permitiendo recuperar, digamos, el capital invertido en esta época, digamos, del ciclo bajo. Sí, justo trajimos este ejemplo porque es el más limpio, donde incluso si cualquiera entra y empieza a mirarlo, va a ver que es una empresa que todo el capital que gasta, lo gasta en nuevas plantas renovables, meterse en nuevos proyectos de centrales, o sea, va incrementando continuamente su generación de energía, no es que está achatada. Obviamente el resto del mercado también incrementa, pero todo eso genera una participación positiva. Entonces realmente, como decía Sergio antes, es una empresa que básicamente hace generación eléctrica, que es privada, que lo hace bien, lo que hace, que es muy loco que quede tan desacoplada de su situación financiera, ¿sí? Entonces, sí, ¿no? Como para incorporar un dato, la empresa en los últimos 5 o 6 años invirtió algo así como 800, 900 millones de dólares en nuevas plantas, y hoy cuesta 650. Claramente el valor del mercado no tiene relación con el valor de sus activos y su potencial. Sí está obviamente contaminado por todo lo que venimos hablando de la economía argentina. Pero si uno pudiese abstraer la compañía y colocarla en Santiago de Chile, la empresa costaría varias veces lo que cuesta hoy. claro, si vos agarrás todos los megawatts y lo vas dividiendo por el market cap, tampoco te da el valor, o sea, es ridículo, te da muy por debajo del valor de reposición usual internacionalmente para generar una nueva planta, un nuevo megawatt puesto en el mercado, digamos. Por cualquier ratio que lo veas, va a dar bien, pero el tema es que viene dando bien hace un montón de años y a pesar de eso, el precio de la acción no acompaña como ninguna de las acciones argentinas. Todas las acciones argentinas han tenido en mayor o menor medida este tipo de impacto negativo, ¿sí? A excepción de las que no son tan argentinas como dicen ellos, que son Vista y Mercado Libre, que obviamente tuvieron unos rallies espectaculares. En el caso de Vista, hace muy poquito ya cotizaba $2 y hoy está cotizando por $14, donde obviamente Vista es mejor caso que Mercado Libre porque Vista es realmente una empresa que produce y genera en Argentina. No sé si Rodo o Martín quieren comentar un poquito rápido, sé que estamos cortos de tiempo, pero de esta empresa. Sí, bueno, claro, Vista es una empresa que produce fundamentalmente petróleo en Vaca Muerta, que es una formación geológica argentina que está bastante de moda, ¿no?, en estos días, en donde básicamente ha invertido fuertemente y produce, digamos, cada vez más. La producción viene creciendo hacia el 30% interanual, y lo que le ha permitido generar muchos saldos exportables que le permita, en Argentina el petróleo que se produce localmente se vende a un precio establecido por el gobierno, que es el acordado con los refinadores que luego venden en las estaciones de servicio, de actualmente en torno a 62, 64 dólares, cuando en el mercado internacional cotiza el Brent a 95 dólares. Entonces, o sea, premia mucho lograr exportar, porque obviamente cada barril lo vendes a 90 y pico y no a 60 y pico. Entonces, todas las empresas que vienen creciendo su producción generan un saldo que le permiten exportarlo. Vista es una compañía que hoy justamente, ayer a última hora reportó el último trimestral. Es una empresa que en el tercer trimestre del año 2021 exportó por 33 millones de dólares y este último trimestre, el tercer trimestre de este año, exportó por 170. Claramente es una empresa que logró, si bien el precio del petróleo también acompañó, subíamos un 50% entre puntas, el volumen fue lo más categórico, que pasó básicamente de exportar un barco lleno de petróleo a 4 en el trimestre. Entonces, todo ese crecimiento, el precio del papel lo acompañó, digamos, muy bien. Hoy es cierto que en esa caída, 2 y pico, fue cuando recordemos que el petróleo llegó a casi negativo, quizás en la pandemia, donde estaba todo ese ruido en los activos, sumado a que por un tema específico del papel hubo, bueno, mucha venta institucional que llevó al precio del papel muy abajo, pero a partir de esos $2,5 a los 14 actuales, la verdad que ha tenido un rally impresionante y la verdad que tiene mucho potencial también hacia el futuro, porque la producción seguirá creciendo fuertemente y podrá, digamos, cada vez más exportar, tanto a Chile como a Europa, Estados Unidos, cada vez más porcentaje de su producción. Bien.
Lo mismo, Sí, bueno, Vaca- y Pepe también, sí. Perdón. Para el que escucha Vaca Muerta, que no sabe qué es una formación, bueno, como comentaba Martín bien, pero está entre de las 4 a las 5 en petróleo y de gas, ¿no? Según lo que se puede extraer, ¿no? Los datos que conocemos. Yo tengo una Sí, tal pregunta cual. respecto a los precios, porque aquí se están analizando los precios directamente de la bolsa de Nueva York, pero también tenemos los datos, por ejemplo, directamente de Bima. ¿Por qué no analizan directamente esos gráficos? Porque la gente se preguntará, mira los gráficos de la bolsa de Argentina y dice, oye, pues esto está súper alcista, ¿no? Pero claro, luego ve la bolsa de Nueva York y es algo completamente distinto. Claro, exacto. Bueno, O sea, lo que. Sí. Ay, no, Rodo, digo, dale. la respuesta es el tipo de cambio, ¿no? La división del precio entre las acciones de Bima en pesos y las acciones que cotizan en Estados Unidos en dólares, multiplicado por el factor de conversión de cuántas acciones representa cada ADR, te da el tipo de cambio implícito del país. Y bueno, ese tipo de cambio se fue de 15 pesos por dólar en diciembre del 2015 a 300 pesos por dólar hoy, o sea, en menos de 8 años, razón por la cual cuando uno mira la nominalidad de los gráficos en pesos, parece que todo subió, pero medidos en moneda dura, eso no es así, de hecho es todo lo contrario. Ahí lo están viendo, ¿no? Lo que me pedía Álvaro recién, ¿no? O sea, acá sos el ganador no sé, de la década y acá sos el perdedor, ¿no? Claro, porque realmente uno si compra en Esta es la dólares al cotización. final le sale mejor. Pero Claro, sí. Esta es la cotización en dólares que arrancó en este gráfico que estamos mirando, que es el inicio, digamos, había arrancado en $15 y terminaba en los $4, mientras que en pesos acá la estamos viendo, creo que estaba a 30 pesos y hoy es una acción que cotiza en moneda local peso 140. Así que es un poquito lo que están viendo, que es este movimiento. Pesos y dólar, lo que siempre les decía antes de cuando un inversor extranjero vaya a analizar no solo la acción, sino todos los indicadores que ofrece, por ejemplo, esta plataforma, indicadores financieros y demás, haga el famoso doble check. O sea, vaya a hacer el doble check, mire algún informe, con ver una memoria anual publicada en la Bolsa de Nueva York, con muy poquito ya uno puede saber si está parado bien en la relación. Pero no hacer ese doble check, como decía bien Álvaro recién, te puede llevar a, che, qué barato que está, o al revés, o qué caro que está porque tenés algún problema de interpretación por el tipo de cambio, ¿no? Creo que ahí Excelente. quedó claro, ¿no, Álvaro, lo que planteabas? Sí, 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 sí. Y bueno, y sorprende Sí, la bueno, verdad el precio, los precios que hay. Yo ahora mismo conozco Iberdrola, que aquí en España, que cotiza sobre una capitalización creo que tiene más de 60.000 millones y sorprende muchísimo, ¿no? El nivel de cotización que tienen las acciones argentinas. Sí, Sí, total, si sí. vos mirás el La nominalidad de los pesos hace que uno pierda referencia porque bueno, claramente es una moneda que se ha desvalorizado a lo largo del tiempo. Entonces, es difícil sacar conclusiones mirando gráficos en pesos o analizando empresas en pesos cuando tenemos inflación del 80-100% anual, entonces es muy difícil comparar esa misma moneda a lo largo del tiempo. ahí pongo el mismo caso. Perdón, lo hice mal. tenés que hacer un clic en la línea donde dice CEPU IMA, ahí tenés que Sí, cambiar ahí el está. activo. Y vamos con Tiro un Santander. tip para los usuarios de TradingView, digamos, si quieren pasar una acción local que no tiene ADR, no sé, por ejemplo, distribuidora de gas Cuyana, y la quieren pasar a dólares, lo que tienen que hacer es dividirla, la acción de Banco Galicia local sobre la acción de Banco Galicia afuera por 10, que ese es el tipo de cambio, Si eso se lo el puedes tipo de mostrar cambio de mercado por ahora cómo liquidación. se hace para que lo vean. Sí, ahí primero les muestro rápido. Este es el Banco Santander con la cotización española y el CDR nuestro en pesos. Se ve como que está subiendo y bueno, ustedes sabrán que está un poco a la baja también el banco. Vamos a hacer el ejemplo que decían recién. Ponele DGQ ahí. Eh, No, Es una, DGQ.
distribuidora de gas, ¿no? También que Sí, era distribuidora la de zona cuyana, que es, digamos, el noroeste casi del país. Exacto. Eso dividido, paréntesis, Gegal, la Argentina, la de Vima, esa dividido Gegal, la de Estados Unidos, Ahora vas a tener que explicar otra cosa también. eso por 10. Por 10. ¿Por qué por 10? Porque el factor de conversión entre las acciones locales de Banco Galicia y las acciones que cotizan en el Nasdaq de Banco Galicia son 10. Por cada 10 acciones locales te dan un ADR de Banco Galicia. Entonces, con esa división que estamos haciendo es ver cuál es el blue chip swap o el contado con liquidación o tipo de cambio libre de Argentina. Y estamos pasando la cotización de distribuidora de gas cuyana en pesos a dólares de verdad, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre que pongamos esa división sobre cualquier activo en pesos, nos va a pasar esa cotización en pesos a activos en dólares. Y usamos Galicia porque en general es la que más volumen opera y es la más representativa. Debe ser un error esto, Rodo. No, es así. Es así. Pero bueno, acá se ve un poco El el Bitcoin tema. Es claro, bueno, es un poco el tema de los ciclos, de cómo una acción que costaba 40, 50 centavos fue a costar $4. Llegó a costar 10 centavos de dólar hace un año y pico y ahora está en 22 centavos de dólar. De nuevo, uno cuando mira este gráfico por ahí pierde dimensión, pero subió más de un 100% en el último año y medio en dólares y todavía está lejísimos del máximo. De hecho, este es un caso bastante paradigmático. En primer lugar, Central Puerto tiene una participación en esta empresa de más o menos el 25%, y el resto, la gran mayoría, flota en el mercado. Es una empresa con un market cap de 60 millones de dólares y tiene 30 millones de dólares en caja y no tiene deuda. O sea, es una empresa que está muy solvente, que no tiene deuda, que tiene la mitad del market cap en caja, que sigue ganando plata y generando efectivo, pero bueno, tiene el zip code de Argentina y cotiza con todos los castigos de cotizar en Argentina y con la incertidumbre de qué va a pasar con todas las acciones reguladas y con todo el esquema tarifario de las empresas de gas y de energía. Sí, también Central Puerto tiene un pequeño stake, no pequeño, un buen stake en esta empresa, con lo que también ayuda al control y al management de esta empresa, ¿no? A mejorar un poco más. O sea, que Excelente, chicos. realmente, más allá de que Como sea vos, chica, es una empresa controlada, ¿no? perdón, Sí. Nico, perdón. Tengo un poquito de delay, por eso quizás a veces los No, interrumpo. perfecto. Como para ir cerrando, digamos, una watchlist, una lista de seguimiento del equipo de Bien Vista de Acciones Argentinas. ¿Qué podemos incluir? Bueno, nosotros incluimos siempre, bueno, trajimos el caso de Central Puerto porque es bastante simple para explicar. Vista, que la mencionamos recién como una empresa a seguir, como interesante. Más que nada, YPF también gusta, pero obviamente YPF tiene participación alta del Estado, lo cual hace que uno sea reacio siempre a ese tipo de compañías. Es una de las que más participación tiene en nuestro mercado, entonces es difícil decir vayan por ahí, pero bueno, si realmente el Estado se pone las pilas, administra mejor y logra sacarle provecho a Vaca Muerta, que se está viendo como lo hace Vista, también va a andar muy bien el caso YPF. La hermana mayor de Central Puerto es Pampa Energía, Pampa Holding. Mírenla también, porque es una empresa muy interesante como Central Puerto. Después tenemos en las transportadoras de gas, obviamente, que mezclan un poco todo este mundo de Vaca Muerta, de las generadoras y demás. Están Transportadoras de Gas del Sur, que es una empresa que tiene ADR, o sea que también cotiza en Nueva York, y es súper interesante, está con un montón de proyectos nuevos de inversión para mejorar mucho su proyectado de producción, o sea que Transportadora de Gas del Sur, TGS, es una empresa que nosotros sugerimos que la vean, que la analicen. Los bancos siempre en Argentina son un ir y venir, con lo cual hoy el banco que más ROE, que más retorno sobre patrimonio está dando es el banco francés, B larga AR, BEVAR, cotizando en Nueva York. Está dando un muy buen retorno sobre el patrimonio neto. Pueden seguir analizándolo, a ver qué pasa en los próximos meses y cómo se va desenvolviendo.
pero es otra acción muy interesante a seguir. Y de las locales tenemos varias, como fue el caso de Distribuidora Gas Cuyana, que es esta que les mencionó Rodo. También seguimos otras empresas locales, como en el caso de Mirgor, que es una empresa local que hace la producción de todos los celulares de Samsung en una zona franca del país, en Tierra del Fuego, y que tiene muy buenos resultados. También seguimos Cablevisión Holding, que es CBH, que es una empresa que es la principal proveedora de Quadruple Play en Argentina y también se está expandiendo a la región y tiene buenas inversiones y está siempre tratando de mejorar el servicio, y es casi como lo que dijo Sergio antes sobre Central Puerto, que es la empresa que genera electricidad. Bueno, Cablevisión Holding es la empresa que básicamente nos mantiene a todos conectados y realmente es muy importante que lo siga haciendo y lo siga haciendo bien, a pesar de que la última vez no compró el partido de Barcelona-Real Madrid y yo me quedé medio con eso, no me lo perdí, pero más allá de eso es una compañía a analizar. No sé, chicos, si me estoy perdiendo alguna más probablemente, que haya que meter en el watchlist. No, bueno, así como Rodo habló de Distribuidora Gas Cuyana, son todas esas empresas reguladas que en un eventual cambio de ciclo se van a ver muy beneficiadas porque aún no alcanzando los máximos anteriores, ¿no? Con que llegan a la mitad de lo que supieron costar, de estos precios, un rendimiento espectacular, que es un poco a lo que venimos apostando. Exacto. Le voy a sacar lo del dólar, así nos vamos con un poco más de felicidad, porque ver el gráfico tan así a la baja Parece el gráfico de Luna, esa la que... Ahí está, ahí quedó. Ahí está en pesos. En pesos es más feliz. Por lo menos somos felices en el mercado argentino, porque a veces que la acción no sube, pero sube el dólar y igual, viste, uno se pone contento. Siempre tenemos más pesos. Y al supermercado yo voy y pago en pesos. Es un problema que sucede también en la bolsa de Turquía, en el que tienen también una inflación y devaluación de su divisa. La verdad es que a mí personalmente me sorprende, ¿no?, que se analice, ¿no?, directamente con el dólar, ¿no? Es algo que nosotros, por ejemplo, en Europa no hacemos, ¿no? Pero que, bueno, si sigue este camino acabaremos también poner un comando que cambie con el dólar y veamos realmente la realidad, ¿no? Sí, pero bueno, es algo a lo que nosotros ya estamos habituados. De hecho, las transacciones inmobiliarias están pactadas en dólares y no en pesos. Digo, los precios de los departamentos están en dólares y no en pesos, y las grandes operaciones de negocios se hacen en dólares y no en pesos, porque sabemos que nuestra moneda no es estable y que vale cada vez menos a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, homogeneizamos todo mirándolo en dólar. Pero bueno, igual agradecemos a la gente de TradingView, que es de las pocas páginas globales que tienen precios de activos argentinos de la bolsa local, que es algo que no se encuentra, y digamos, la verdad que eso está muy bueno y nos permite a nosotros hacer nuestro trabajo de manera mucho más profesional y con muchas mejores herramientas. Así que, bueno, gracias y felicitaciones por el laburo que hace la gente de TradingView con la página. Excelente. Y queda para otra sesión, que están invitados también a cómo analizar estos números que ustedes llevan al papel. Ahí en TradingView tenemos una opción para volcar todos los gráficos y todas las series históricas de los datos financieros y luego descargarlo. Se descarga un .csv y ahí podés tener la serie, digamos, del revenue de las empresas de 4, 5, 10 años, lo que tengan reportado, y después llevar a cabo, digamos, en otra planilla separada, estos cálculos que fueron sacando la información. Ahí tenemos una pregunta de un usuario, creo que se está sumando recién, que se llama Opnux. ¿Cómo interpretan la valoración de las acciones argentinas con el problema económico que padecemos? También argentino. Creo que lo explicamos, pero bueno, si quieren dejar un comentario de cómo ver, digamos, Sí, una acción... Como resumen, digamos, de todo lo que fue la presentación, que apuntaba justamente a ese nexo, casi que la pregunta es el título de la presentación, básicamente se lo podemos resumir de esa forma, como le dijimos, una empresa que gana plata y que es estable en el tiempo generando flujo de caja positivo y que tiene buena parte de su market cap en saldos líquidos, baja durante 4 años de esa situación, puede bajar durante esos 4 años el precio de la acción por razones exógenas relacionadas a la empresa y endógenas de nuestro país, de la estructura macroeconómica que presentamos hace un rato. O sea, una empresa buena, con buenos resultados financieros,
puede ser una empresa de malos retornos a nivel de mercado de capitales en su evaluación bursátil medida en dólares, digamos. Sí, y como concepto por ahí un poco más general es, bueno, nadie niega que la situación económica argentina sea mala y que esté en muchos problemas y que se planteen muchos interrogantes de cara al futuro. La pregunta en todo caso que deberíamos hacernos a la hora de invertir o decidir comprar o no un activo financiero es cuánto de lo malo ya está en precios y cuánto de lo bueno todavía no está en precios. Entonces, en función a eso y tratando de hacer escenarios o análisis de, bueno, qué tan negativo puede ser el impacto de lo malo y cuánto eso va a repercutir en el precio y cuánto ya está en el precio. Puede darse el caso, como creemos que en muchas empresas es este el momento, en el cual la gran mayoría de las cosas malas que nos imaginemos, o buena parte, ya están metidas dentro de los precios y todavía no está tan descontado qué pasa si hay un cambio de gobierno y cambia ciertas regulaciones económicas y cierta perspectiva de negocios. Es que ya no se junta la... Digo que ya no se junta... También además el tema de los bonos cuestan $20, digamos, o sea, en $20 de paridad, claramente, digamos, mucho de lo malo está metido en esos precios, considerando que Argentina, aún en sus canjes canjes de deuda, reestructuraciones de deuda más agresivos, terminó convalidando digamos, salidas de $35, 37 y $40. Estamos a la mitad de los valores de recupero más hostiles que el país ha ofrecido. Entonces, por lo tanto, entendemos que mucho de lo malo, bueno, casi todo de uno podría pensar, está metido en los precios, siendo, digamos, liberando el camino hacia la mejora. Lo que la mejora puede ser categórica, puede ser parcial, pero digamos, hay digamos, condimentos que nos pueden dejar en valores de estos precios negativos. Pensar que un bono que cueste $30 implicaría que suba 50%, cuesta $30. O sea, claramente, desde estos precios vemos una excelente oportunidad tanto en lo que son acciones como en bonos. Yo siempre digo que aquí en Europa nos ha salvado un poco el Banco Central Europeo, ¿no? Me imagino yo una España, por ejemplo, solo con la moneda luchando contra el resto de países y creo que se estaría en una situación muy complicada, ¿no? Viendo así Argentina o países de Latinoamérica que tienen sus monedas constantemente devaluadas, quizás es por eso, ¿no? Porque no tienen como un banco central que englobe a todos los países y que puedan luchar un poco contra la devaluación, ¿no? de la moneda. Sí, por eso es lo que vos decís, como que un Banco Central Europeo hace un promedio de todos los buenos y todo lo malo, y en ese promedio es más suave todo lo que va ocurriendo. Acá tenés un país que de repente le va muy bien y al otro muy mal, y después se invierten y a uno le empieza a ir muy bien y al otro muy mal, y eso hace que todo el tiempo veas lo que vos decís, que es como que siempre está convulsionado financieramente el cono sur, digamos, de América por estas situaciones. No hay eso. De hecho, nuestras bolsas trataron muchas veces de vincularse entre sí y generar entornos de vinculación, al menos también para dar profundidad al mercado. Obviamente, al no tener profundidad, por ejemplo, no tenemos lo que llaman efecto riqueza. No hay, cuando cae la bolsa como cae así, no hay gente diciendo, ¿qué pasó? Pidiéndole a la institución que busque alternativas, soluciones, porque no se genera un efecto de riqueza sobre la población, porque no está invertida en ese tipo de mercado, ¿sí? Entonces eso también hace que los mercados se reformulen y tengan los sesgos negativos perduren más tiempo y los sesgos positivos tarden mucho en venir, porque la sociedad no está metida de lleno en el mercado financiero. Entonces también hay muchos, las famosas coberturas que hacen los bancos centrales, que acá el Banco Central puede no hacer en algunos términos, porque no hay nadie que se lo esté requiriendo. No sé si fui claro en lo que quise expresar. Sí, completamente. Y una pregunta respecto a la devaluación, también quizá que el dólar con la subida de tipos de interés está más fuerte que nunca, que no solo está afectando a países de Latinoamérica, sino también a toda Europa, el Banco de Japón, y que están intentando buscar formas, ¿no? de parar esa devaluación. Y la pregunta es si cuando pare la subida de tipos de Estados Unidos, ¿es posible que haya un cambio de tendencia? Con respecto, digamos, al peso argentino, Sí, ¿decís? correcto. Sí, ahí de alguna manera, como venimos conversando, que está tan regulado el movimiento de capitales en Argentina con la región y con el mundo, nosotros estamos de alguna manera, no nos beneficiamos de los flujos directos, y estamos un poco al margen de lo malo,
pero obviamente en un escenario donde Argentina se interconecte más con los mercados de divisas del mundo, estos movimientos afectarán al peso en mayor medida. Hoy en día solamente lo vemos con estos cambios alternativos, donde obviamente el volumen operado con toda con liquidación y demás es bastante bajo. Por lo tanto, no nos conectamos tanto con esos movimientos de los bancos, pero sí, obviamente, un dólar más fuerte que castiga a las materias primas y a otros productos que exportamos, debiera perjudicarnos mucho más que un dólar débil que debería levantar los precios de las materias primas y con eso mejorar nuestras exportaciones y con eso el Banco Central acumular dólares y entrar en un círculo más virtuoso del que estamos hoy. Exactamente. Bárbaro. Y para cerrar el final, ya sé que ustedes también, además de Acciones Argentinas, siguen del exterior y bueno, tenemos la que cubre la portada de todos los medios hoy, que es Meta. Un comentario al final. Bueno, Meta, bueno, todos saben lo que pasó, vamos a decirlo en español, digamos, pero básicamente apenas salió el informe, empezó a subir la acción y cuando empezó a hacer los comentarios al respecto, el CEO empezó como a darse vuelta a todo y básicamente es cuando los inversores empezaron a ver cuál era el guidance de gastos que iba a tener la empresa, cuánto iba a invertir en este famoso metaverso y bueno, algo muy gracioso fue ver el free cash flow de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, esta empresa cotiza, que yo digo, es una empresa chiquita argentina, cotiza 670 millones de dólares, 690 millones de dólares de market cap, Central Puerto, la que hablamos hace un rato, y creo que el free cash flow de Meta de este periodo fue un cuarto de la capitalización de la segunda generadora eléctrica de Argentina, digamos. O sea, básicamente fue cercano a cero. Claramente los inversores siempre tienen ese problema. Pasa mucho en las adquisiciones también, cuando una empresa va a adquirir, la que adquiere, la que va a ser la que hace la adquisición baja y la que es adquirida sube, ¿no? Bueno, estamos viviendo como eso en modo jumbo, donde se está reconvirtiendo y es normalmente el mercado penaliza la espera que hay que tener para poder obtener el retorno esperado que tiene el view de la empresa. Acaba de pasar también con Adobe Acrobat cuando hizo la compra de esa nueva plataforma bueno, de diseño gráfico, ¿no? Claro. Es muy parecido en una escala mucho más pequeña, pero le pasó lo mismo, digamos. O sea, muchos decían que la pagó cara o bueno, era el precio que acordó, no sé si está bien o mal, no lo sé, pero sí sé que lo que puedo ver, lo que ustedes están viendo, que el mercado penaliza ese tipo de inversiones que se las siente como súper agresivas. Sí, sobre Más todo allá en un de- contexto en el cual la tasa pasó de 0 a 5%, entonces cualquier negocio pensado a 10 años como era el metaverso, bueno, si se pone, o es más costoso en términos de costo de oportunidad porque las tasas subieron, probablemente vayamos a un mundo tal vez en recesión, donde va a tener recorte de ingresos por otros lados, entonces, bueno, la apuesta del metaverso cada vez es más costosa o luce más costosa que lo que era hace un año y pico cuando arrancó. Y digamos, también hay como poca claridad con respecto a, bueno, cuánto se tiene pensado gastar, en cuánto tiempo, de qué manera piensan monetizar eso, sino que escuchando el call de Mark Zuckerberg era más como una cuestión de fe, de bueno, creemos que lo vamos a hacer bien, aquellos que nos sigan les va a ir bien, pero bueno, como falta un poco de algo más concreto para que los inversores puedan evaluar qué tan riesgoso es, de cuánto puede ser el costo total de esa inversión que están haciendo y qué pasa si sale bien. Y aunque son todas cosas que hoy no están claras, y esa incertidumbre es un poco lo que lo está matando. Sí, y hay muchos memes y cosas acá. En este país se usa mucho el meme como algo gráfico y hay muchos memes respecto a cuando sacó Mark y cómo era la foto, que parecía como muy de antes, como que no había algo moderno. Y después va informando cosas nuevas que están buenas, como que vas a poder manejar con los pensamientos determinadas cosas y decís, bueno, no se sabe. La realidad es, vamos a los números, otra vez, nosotros como somos argentinos tenemos este problema de que, bueno, vemos las cosas baratas, ¿no?
pero porque nos pasa en nuestra carne propia, una empresa que gana plata y está 4 años perdiendo en la bolsa. Lo que uno ve cuando hace Facebook rápidamente a alto nivel, uno dice, bueno, podría pasar que incluso en 2023 esta empresa con incremento de revenue cero incluso termine generando por acción $4,5, digamos, te da un price earning de 20, 22, que para una empresa de esa envergadura y para Estados Unidos no es algo delirante. Obviamente, nosotros cotizamos a la mitad o un tercio en price earning las empresas argentinas, pero bueno, tiene todo el condimento que hablamos detrás. Con lo cual siempre uno sabe que el mercado suele sobre reaccionar a cada tipo de estímulo, al estímulo negativo y al estímulo positivo. Entonces, bueno, el tema es ver a dónde termina esa reacción, porque también sabemos que todo puede permanecer irracional más tiempo que nosotros solventes, dijeron una vez. Así que eso es una realidad que cada uno deberá analizar con su cartera, con su yo personal, digamos, ¿no? Bueno, ahora mismo está cotizando un menos Excelente. 74% desde máximos y está acercándose cada vez más al precio de salida a bolsa. Es impresionante. Sí, fíjate que a nosotros no nos asusta porque Central Puerto está 70% debajo del precio de salida de bolsa. O sea, nosotros estamos acostumbrados a esas cosas. Realmente el inversor argentino es un inversor muy arriesgado. O sea, nosotros tenemos una capacidad de tolerancia del riesgo mucho más alta, digamos. Nos duele mucho menos. Incluso entrar en una acción argentina hoy implica que por ahí, a pesar de que el guidance por ahí en un año dupliques, por ahí duplicas en un año, pero por ahí en 3 meses estás 30 puntos abajo en dólares. Y tenés que festejar y pareciera que tenés que festejar y pagar más a la baja siempre. Esa es la sensación que uno siempre tiene. Así que hoy Estados Unidos es un mercado bajista, nosotros vivimos mercados bajistas todo el tiempo, como dijo Rodo, 8 en pocos años. Entonces estamos acostumbrados, pero es entendible que los mercados centrales no estén acostumbrados a esto y como decís vos, que se asombren. Nosotros nos asombramos de la misma forma con nuestro lado del cerebro que mira y que se va de lo local, y cuando viene el cerebro local todo el tiempo te dice, che, ¿por qué no analizas por ahí? Es el momento. O sea, tenemos eso. No es común que se evaporen 600 billions de market cap en un año. Para nada. En un año, ¿no? O sea, claramente es algo anómalo lo que está pasando y bueno, los mercados están tomando nota y están pasando factura de todo eso. Sí, totalmente. Excelente. Bueno, Álvaro, no sé si querés cerrar con alguna pregunta. Sí, yo creo que ya podemos dar por terminado el webinar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esto lo vamos a subir luego en YouTube. Es un tutorial, se podría decir, sobre los mercados argentinos. Y la verdad es que aquí el que haya visto este webinar ha aprendido muchísimo de cómo funcionan los mercados argentinos, de cómo funciona exactamente los problemas de inflación que tiene el país. Y bueno, ya una última pregunta que es ¿qué visión tienen para los próximos años, ¿no? ¿De Argentina o del mundo? De Argentina. ¿De Argentina? Bueno, lo que pasa en Argentina seguramente esté muy ligado a lo que pase con las elecciones presidenciales del año que viene, que como bien decía Martín, hay varios indicios que indican que va a haber un cambio del gobierno y que en el caso de que gane Juntos por el Cambio o esa coalición, que fue la que ganó las elecciones legislativas el año pasado y la que ganó las elecciones presidenciales en el 2015, tendría mayoría parlamentaria en ambas cámaras, con lo cual tendría suficiente peso como para poder hacer reformas estructurales de fondo. Intentar resolver en un webinar de 1 hora y media todos los problemas estructurales de Argentina es básicamente imposible, pero yendo a lo que nos importa, que son los mercados, creo que eso va a ser bastante bien visto por los mercados y podría darse un nuevo rally o una mejora en los precios que estamos viendo actualmente si se confirma ese cambio de gobierno el año que viene. Bien. Yo ahí puse los Twitter de los dos. Les recomiendo que lo sigan a Rodic para todo lo que es Argentina y muchas veces internacional. Hace muy buenos aportes en la red social que hoy en breve Compró Elon. Compró Elon Musk. Así que ahí tienen el usuario de Rod, también tienen el mío, yo lo uso un poco menos, pero si quieren hablar o hacer preguntas puntuales por privado también lo pueden hacer. Nosotros tenemos
tenemos siempre la mejor predisposición, también tenemos clientes que trabajamos con carteras de ellos y demás, así que lo que necesiten, estamos ahí para ustedes. Perfecto, Excelente, pues chicos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esto va a quedar subido, como comentaba Álvaro, lo vamos a subir al canal de YouTube de TradingView en español. También va a quedar fijo en el canal de streams de TradingView, la plataforma, en tradingview.com. Y vamos a recordar de la grabación a través de nuestro newsletter, así que pueden revivirlo y también acercar las preguntas por ahí que se las vamos a trasladar a los chicos. Así que gracias a todos por participar y bueno, muchísimos éxitos. Gracias por la invitación. Disculpa, Álvaro, la desprolijidad. Yo te dije que era más arcaico yo, pero bueno, hice mi aporte desde donde salió y espero que les haya sido muy útil. No, estuvo perfecto, alto vuelo. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a muchas ustedes. gracias. Chao, Gracias a chicos, muchas ustedes. gracias. Saludos. Hasta luego.